Entonces, como les estaba comentando, tenemos la integral de I de t por la diferencial del tiempo. Y como nosotros sabemos que la derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente, ¿a qué es igual la integral de la corriente con respecto a la diferencial del tiempo? Es igual a la carga, que en este caso es la carga inicial, porque t es igual a 0. Entonces tendríamos más, esto es igual a la carga inicial. Carga inicial entre S. Entonces yo ya puedo multiplicar este por este y este por este. Y me daría lo siguiente. Y como nosotros sabemos que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje, por lo tanto, el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia. Entonces, la carga inicial entre la capacitancia sería igual al voltaje inicial. Y esto de tal forma que esto lo puedo reducir a lo siguiente. La caída de voltaje entre las terminales del capacitor, que depende de la variable compleja S, sería igual a la corriente que atraviesa el capacitor, que depende de la variable compleja S, entre SC más el voltaje inicial en el capacitor entre S. Ahí está. Y está. Ahí está. Ahora voy a calcular la corriente que circula en el capacitor en términos de la variable compleja S. Tendría lo siguiente. Entonces yo sé que la corriente que circula a través de un capacitor es igual a su capacitancia por la derivada con respecto al tiempo del voltaje que depende del tiempo. Entonces, si aplico la transformada de Laplace a esta parte y a esta parte, tendría lo siguiente. Aplicando la transformada de Laplace a la corriente que depende del tiempo, obtengo la corriente que depende de la variable compleja S, que es igual a la capacitancia por la que puede salir del proceso porque es una constante, por la transformada de Laplace de la derivada con respecto al tiempo de V de t del voltaje que depende del tiempo. Entonces esto sería igual aquí a la capacitancia del capacitor por la transformada de Laplace de la derivada con respecto al tiempo del voltaje, que es igual a S, por la caída de voltaje presente entre las terminales del capacitor, que depende del tiempo, menos el voltaje que depende de t igual a 0. ¿Y por qué yo sé esto? Porque ya obtuvimos la transformada de Laplace de la derivada con respecto al tiempo de una función que depende del tiempo. ¿Qué es esto de aquí? Que es igual a esto de aquí. La transformada de Laplace de la derivada con respecto al tiempo de una función que depende del tiempo es igual a S por la transformada de Laplace de la función que depende del tiempo, es decir, f de S, menos la función en términos de t igual a 0. Que es justamente lo que yo desarrollé en la expresión pasada. Yo tendría en la expresión pasada la transformada de Laplace de la derivada con respecto al tiempo de v del tiempo, que es igual a S por el voltaje que a v que ahora depende de S, menos la función v que depende del tiempo cuando t es igual a 0. Que es justo lo que acabo de escribir aquí. Entonces ya nada más me queda multiplicar. La corriente que atraviesa el capacitor, que depende de la variable compleja S, es igual a la capacitancia del capacitor por la variable compleja S por la transformada de Laplace de la función v de t, que es la función v que depende de la variable compleja S, menos la capacitancia del capacitor por el voltaje inicial por el voltaje inicial del capacitor, porque V, que depende de t igual a 0, es el voltaje inicial, es igual
al voltaje inicial del capacitor. Entonces multipliqué este voltaje inicial del capacitor por su capacitancia y me da este de aquí. Me da este aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué más falta? Ahora... sí, y tendría... Y entonces yo gracias a lo anterior puedo definir los siguientes conceptos. La admitancia, la impedancia del capacitor en términos, aquí lo voy a poner, impedancia del capacitor en términos de la variable compleja S es igual a 1 entre S entre C, mientras que la admitancia del capacitor en términos de la variable compleja S es igual a S por C. S por C. Ahí está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Y ustedes dirán, ¿cómo obtuve eso? Bueno, eso se obtiene por medio de la ley de Ohm, sí, gracias a la relación de la ley de Ohm, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros recordemos que por relación de la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje entre la impedancia. Entonces, ¿qué expresión para el capacitor tiene esa forma? La corriente para el capacitor, pero estamos hablando de un capacitor, entonces, sí está bien. Entonces, la corriente, entonces, permítanme. Entonces, ya está, ya la tengo. Entonces, como les estaba comentando, las relaciones en sí estaría definida gracias a la relación que tiene el voltaje y la corriente por medio de la ley de Ohm. Por ejemplo, en la ley de Ohm, nosotros sabemos que la corriente es igual al voltaje entre la corriente es igual al voltaje entre la impedancia, de tal manera que el voltaje es igual a la impedancia por la corriente. Pero en términos de la conductancia, ¿cómo quedaría? Nosotros sabemos que la corriente, la admitancia, la conductancia, la impedancia, nosotros sabemos que la corriente en términos de la admitancia es igual a la admitancia por el voltaje. Es por eso que, miren, admitancia del capacitor es igual a S por C. Ahí le voy a poner admitancia. Y la impedancia del capacitor sería igual aquí. Aquí está, por ley de Ohm, el voltaje sería igual a la impedancia por la corriente. Pero aquí tenemos su inverso. Aquí tenemos que la impedancia, en el caso del capacitor, es 1 entre S. Por eso la impedancia del capacitor nos queda 1 entre SC. Aquí está. Ahí está. Y puedo repetir la explicación. Entonces, la corriente en términos de la admitancia, es igual a la admitancia por el voltaje, justamente la admitancia del capacitor. Mientras que el voltaje en términos de la impedancia sería igual a la impedancia por la corriente. Y en este caso la impedancia es 1 entre SC. Es por eso que la impedancia del capacitor es 1 entre SC. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahora vamos con la bobina. Entonces tenemos nuestra bobina, inductancia de la bobina, la corriente de la bobina, el voltaje de la bobina. Nosotros sabemos que la caída de voltaje presente entre las terminales de la bobina es igual a su inductancia por la derivada con respecto al tiempo del voltaje. De la corriente.
Entonces nosotros sabemos que la caída de voltaje entre las terminales de una bobina es igual a su inductancia por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que la atraviesa. ¿Qué pasaría si le aplico la transformada de Laplace a esta parte y por lo tanto le aplico la transformada de Laplace a esta parte? Tengo lo siguiente. La transformada de Laplace de v de t es v de s, v que depende de la variable compleja s, que es igual a la inductancia por la transformada de Laplace de la derivada con respecto al tiempo de la corriente que depende del tiempo, que es igual a S por I de S, S por la I de S menos la corriente que depende de T igual a 0. La corriente que depende de T igual a 0. Está I. Y aquí... Sí, está bien. Y aquí tendría ya esto. Entonces, ¿y de dónde saqué esto? Pues recuerden que la transformada de Laplace de la derivada con respecto al tiempo de una función que depende del tiempo es igual a S por la transformada de Laplace de la función que depende del tiempo, que es f de s, menos la función que depende de un tiempo t igual a 0. Es decir, yo sustituí para poder obtener la transformada de Laplace de la derivada con respecto al tiempo de la corriente, utilicé esa expresión que acabo de mencionar. Claro que sustituí f de s por i de s, dado que aquí tenemos i de t y no f de t. Y sustituí f minúscula de t, que depende del tiempo t igual a 0, por i, de que depende del tiempo t igual a 0. Es decir, todo es lo mismo, solamente que cambiamos f por i, debido a que ahorita manejamos la variable i y no la variable f. Entonces ya solamente me falta multiplicar este por este y este por este. Y cuando tenemos i, que depende de t, la corriente que depende del tiempo t igual a 0, tenemos la corriente inicial, I mayúscula subíndice 0. Entonces la caída de voltaje en términos de la variable compleja que existe entre las terminales de la bobina es igual a S por L por la transformada de Laplace de la corriente, que obviamente depende de la variable compleja S, menos la inductancia de la bobina por la corriente inicial de la bobina. Ya está. Ahora vamos por la corriente que circula a través de la bobina. La corriente que circula a través de la bobina, una bobina que no está acoplada, es igual a 1 entre la inductancia de la bobina por la integral de la caída de voltaje que depende del tiempo que existe entre las terminales de la bobina. Entonces yo aplico la transformada de Laplace a esta expresión y a esta expresión y tendría lo siguiente. La transformada de Laplace de i de t es igual a i, que depende de la variable compleja s, que es igual a 1 entre la inductancia, porque 1 entre la inductancia, al ser un factor constante, puede salir del proceso de integración, por v de s entre s más la integral de v de t por la diferencial del tiempo cuando el tiempo t es igual a 0 entre s. Ahí está. Entonces sería i de s es igual a v de s entre la inductancia entre la variable compleja s, v de s entre la inductancia entre la variable compleja s, más la integral de la caída de voltaje. Y como nosotros sabemos que la derivada de la convolución de flujo magnético con respecto al tiempo, nosotros sabemos que la derivada de la convolución de flujo magnético con respecto al tiempo es igual a la caída de voltaje, entonces la integral de la caída de voltaje es igual a la convolución de flujo magnético. En este caso, como se aplica cuando el tiempo t es igual a 0, todo esto sería igual a la convolución de flujo magnético inicial en la bobina, que multiplica a 1 entre L, por lo tanto, entre L, entre S. Esta. Y la convolución de flujo magnético inicial en la bobina entre la inductancia de la bobina es igual a la corriente inicial en la bobina. Entonces aquí lo puedo simplificar. Esto es igual a I de S, que es V de S, entre L por S, más la corriente inicial en la bobina entre S. Ahí está.
donde yo sé que la impedancia en la... Aquí ya no tengo espacio. No, sí tengo todavía espacio. Sí, todavía tengo espacio. Entonces, donde sé que la impedancia de la bobina es igual a, la impedancia de la bobina es igual a S por L, la variable compleja S por S, mientras que la admitancia del capaz de la bobina es igual a, la admitancia de la bobina es igual a 1 entre la variable compleja S entre la inductancia. Y también para poder aclarar el por qué tenemos estas relaciones, nos fijamos de nuevo en la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que la caída de voltaje es igual a la impedancia por la corriente, impedancia de la bobina. La ley de Ohm también nos dice que la corriente es igual a la admitancia, por la caída de voltaje. Entonces, ¿quién está multiplicando a la caída de voltaje? La admitancia. ¿Y quién es la admitancia? 1 entre LS. Por eso la admitancia de la bobina es 1 entre LS. Ya está. Así de sencillo, así de fácil, definimos impedancias y admitancias en bobinas y capacitores en términos de la variable compleja S. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces vamos a hacer el análisis ahora para bobinas acopladas. Para bobinas acopladas tenemos lo siguiente. Voy a poner aquí bobinas acopladas, o el caso de bobinas acopladas. Bobinas acopladas. Tengo una bobina acoplada. Ya saben que las líneas indican que está acoplada. La inductancia propia K, K. 1, V de K. Entonces nosotros sabemos que la caída de voltaje V de K en la bobina bajo estudio K, que se encuentra acoplada magnéticamente con un sistema de N bobinas acopladas, bueno, de lambda, bobinas acopladas, lo voy a poner con lambda para relacionarlo mejor con las ecuaciones generales tipo serie y tipo paralelo, para elementos generales tipo serie y tipo paralelo, será igual a la suma o sumatoria desde L igual con 1 hacia esta lambda de LK con de la inductancia mutua LK subíndice L por la derivada con respecto al tiempo de I subíndice L que depende del tiempo. Muy bien, ahora voy a aplicar la transformada de Laplace a esta parte y a esta parte. Y me quedaría lo siguiente. Entonces sería V de K, que ahora depende de la variable compleja S, que es igual a la suma desde L igual con 1 hacia esta lambda de la inductancia mutua K, L. Y como la inductancia mutua es un valor constante y puede salir del proceso de integración que aplica la transformada de Laplace, y también lo puedes hacer la sumatoria, porque como ya lo vimos en las propiedades de la transformada de Laplace, se puede llevar a cabo tal efecto y no afecta en nada el proceso de obtener la transformada de Laplace. Entonces, que se multiplicaría por la transformada de Laplace de esta parte, que es igual a ¿quién? Que es igual a S por la I subíndice L, que depende de la variable compleja S, es decir, la transformada de Laplace de I subíndice L, que depende del tiempo, menos y la función I de L, que ahora depende del tiempo t igual a 0. Ahí está. Sí, muy bien. Recuerden, esta expresión, esta de aquí, es la transformada de Laplace de la derivada con respecto al tiempo de la función I subíndice L, que depende del tiempo. Entonces, ahora ya solamente tengo que multiplicar este por este y este por este, y me daría lo siguiente. Entonces tengo que el voltaje presente entre las terminales del capacitor K, el elemento bajo estudio, cuando se encuentra en un sistema de lambda bobinas acopladas, cuyo voltaje depende de la variable compleja S, es igual a este por este. Me da la transformada de la suma desde L igual con 1 hacia esta lambda de la inductancia mutua K, L por S por I subíndice L, cuando esta depende de S. Por cierto, otro detalle. Hay muchas personas que, como ya dominan muy bien estas ecuaciones, ya no le escriben la dependencia.
Pero va a haber ocasiones en las cuales los libros y muchos profesores hacen eso y los suelen confundir, porque ya no saben si están hablando de una función que depende del tiempo o una función que depende de la variable compleja S. Por ejemplo, en circuitos, lo que ayuda a saber que depende de la variable del tiempo es que V y E I están en minúsculas, mientras que cuando dependen de la variable compleja S están en mayúsculas. Pero habrá materias en las cuales no hacen esa distinción y por lo tanto les sugiero estudiar bastante para que puedan aprender a diferenciarla. Suena pesado, pero así es muchas veces. O pregúntenle al profesor si está hablando de funciones que dependen del tiempo o de la variable compleja S, si le tienen confianza. Entonces, ahora voy a multiplicar esto por esto. Entonces tendría más por menos menos la suma, sumatoria, desde L igual con 1 hacia hasta lambda de la inductancia mutua L subíndice K, L de I de subíndice L que depende de 0. Perfecto. Entonces tengo que la caída de voltaje entre las terminales de una bobina que se encuentra acopladas magnéticamente en un sistema de L bobinas, siendo que esta depende de la variable compleja S, es igual a la suma desde L igual con 1 hacia hasta lambda de la inductancia mutua L subíndice K, L por la variable compleja S por I subíndice L que depende de S, y esto es igual aquí. Esta expresión es igual a la convolución de flujo magnético inicial de la bobina bajo estudio K, que se denota la letra psi mayúscula, psi y mayúscula, subíndice K, 0. Ahí está. Ahí está. Ahora voy con la corriente. Entonces sabemos que la corriente en una bobina acoplada magnéticamente en un sistema de lambda número de bobinas es igual a 1 entre la inductancia mutua LK, L por la integral de la caída de voltaje del elemento L, por eso tenemos subíndice L, cuando depende del tiempo por la diferencial del tiempo. Muy bien. Ahora yo voy a aplicar la transformada de Laplace a esta parte y a esta parte, con lo que tendría lo siguiente. La transformada de Laplace de I que depende del tiempo es igual a I que depende de la variable compleja S. Y esto es igual a 1 entre la constante, la constante que es la inductancia mutua entre la bobina K y L, subíndice K, L, de V subíndice L, que depende de S, entre S. ¿Sí? ¿Sí es esa? A ver, espérenme. Ah, sí, sí. Más la integral de V de L, de la integral de V subíndice L, que depende del tiempo por la diferencial del tiempo, cuando el tiempo t es igual a 0, entre S. Y ahora ya tendría todo fácil. Entonces nosotros sabemos que la derivada de la convolución de flujo magnético con respecto al tiempo es igual al voltaje. Entonces la integral del voltaje es igual a la convolución de flujo magnético. En este caso es la convolución de flujo magnético inicial porque tenemos que el tiempo t es igual a 0. ¿De quién? ¿De qué elemento? Del elemento de la bobina, del elemento L, que en este caso sería la convolución de flujo magnético inicial de la bobina L. Y lo voy a escribir aquí. Ya no tengo espacio, continúo al otro lado. Entonces tengo que es I de S. Pero sí, se me estaba limpiando los subíndices. Ah, no, este sí está bien. Este es subíndice K. L, K, L, S, más entonces, como les estaba comentando, esta parte queda reducida a la convolución, bueno, más bien es igual a la convolución
de flujo magnético inicial en la bobina L. Y como ustedes se podrán dar cuenta, yo ya he multiplicado este factor por este factor y este factor por este factor. Por eso es que tengo esta parte aquí. Entonces, a su vez sabemos que la convolución de flujo magnético inicial de la bobina L entre la inductancia mutua entre la bobina K y la bobina L es igual a la corriente inicial en la bobina bajo estudio, es decir, la bobina K. Entonces tendría que esto se puede escribir como la corriente inicial en el elemento K, el elemento bajo estudio, cuando depende de la variable compleja S, es igual al voltaje presente entre las terminales de la bobina S, que depende de la variable compleja S, entre la inductancia mutua K, L entre S, más la corriente inicial en la bobina bajo estudio K entre S. Ya está, muy bien. Donde sabemos que la impedancia propia de la bobina es igual a aquí lo voy a poner, la impedancia propia de la bobina, es igual a S por L K subíndice K, mientras que la impedancia mutua de la bobina es igual a, aquí lo voy a poner, impedancia Z L K con K, mientras que la impedancia mutua entre la bobina K y la bobina L en términos de la variable compleja S es S por LK subíndice L, que es la impedancia mutua entre la bobina K y la bobina L. Y la admitancia de la bobina propia sería igual a 1 entre S entre la admitancia propia de la bobina. Mientras que la admitancia mutua de la bobina sería 1 entre S entre L subíndice K, L, que es igual a la admitancia mutua entre la bobina K y la bobina L. Y de nuevo volvemos a obtener estas relaciones por medio de la ley de Ohm. Por ejemplo, aquí está, sabemos que por ley de Ohm el voltaje es igual a la impedancia por la corriente, impedancia de la bobina. Si es propia, K subíndice K, si es mutua, K subíndice L. Tal como está aquí, impedancia propia, impedancia mutua. Mientras que, de nuevo por la ley de Ohm, la corriente es igual a la admitancia por el voltaje. En este caso, ¿quién multiplica el voltaje? 1 entre L. ¿Quién multiplica el voltaje? 1 entre L, subíndice K, L, subíndice entre S, tal como está aquí, la admitancia de la bobina. Si es propia, sería L de la inductancia propia de la bobina, que es L subíndice K, K. Si es mutua, sería la L subíndice K, L, que es la inductancia mutua entre la bobina K y la bobina L. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, si no hay dudas, si ya no quedan dudas, por el momento me despido y en la próxima clase vamos a aplicar todos los conceptos que hemos visto a la ecuación general para elementos generales tanto tipo serie como elementos generales tipo paralelo para empezar a resolver redes eléctricas utilizando la transformada de Laplace. Entonces, por el momento es todo. Nos vemos. Hasta pronto. Que tengan una buena tarde. Bueno, tarde-noche. Adiós.